Namaste. Hola amigos, bueno, un gusto siempre encontrarnos en nuestro canal aquí en Intihuaca, siempre agradeciendo el apoyo que nos dan. Lo reitero porque eso nos sostiene, nos mantiene en esta experiencia en la cual todos estamos involucrados. Gracias a los Patreon que con su apoyo también nos muestran que esto que estamos haciendo sirve y vale. Evidentemente nos estamos expandiendo de esta forma, expandiendo la conciencia y el amor y la confianza. De todo esto siempre yo saco alguna enseñanza o alguna experiencia y me remito a los casos que me consultan todo el tiempo. Y aquellos casos más relevantes son los que comparto con ustedes. Por ejemplo, el problema de los celos, donde me doy cuenta que cómo afectan a la persona, ¿no? Es una enorme herida en el campo emocional y mental de las personas porque muestran un campo etiológico más profundo, que es la inseguridad de estas personas, que probablemente sea algo histórico, que traen de niño, ¿no? Un niño tímido que no se atreve, porque quizás el orden donde ellos se criaron fue muy severo o de alguna forma fue desplazado, y eso va creando una inseguridad, y cuando la gente se hace más grande, lo puede llegar a volcar a sus relaciones, a su profesión, a su vida en sí. ¿Y qué es lo que la persona siente interiormente? Bueno, la inseguridad nos lleva a un irrefrenable control, querer controlarlo todo, tener todo bajo su mando, cosa que no funciona. No funciona porque es tan impredecible en el caos en el cual estamos viviendo tener un control sobre todo. Control sobre las personas, control sobre los eventos, sobre las cosas, sobre lo que piensa la persona, sobre lo que siente una persona. Eso genera un espacio de carencia profunda, una gran herida, una gran enfermedad, llama celopatía, que hace que la persona sienta que no es querida, que no es respetada y es muy vulnerable. Y esa sensación de control genera un acto de invasión y agresión sobre los demás, que muchas veces la persona misma ni siquiera lo sabe o no se da cuenta, pero lo que sí ocurre es la inseguridad se va manifestando en actos donde la persona hasta puede llegar a perder el sentido de lo que está haciendo o en la inconsciencia de lo que está haciendo. Entonces, esa es la parte externa del proceso de la celopatía. Uno puede tener celos de la inteligencia de una persona, de la belleza de una persona, puede tener celos del estado económico de una persona. Es decir, para el celópata, todo aquello que se muestra a su alrededor refleja una propia carencia personal. ¿A qué se debe esto? En realidad es una profunda decisión entre lo que es el yo real y el no yo. Aquello que yo creo es un programa que voy grabando en nuestra mente, que no soy lo suficiente. Entonces esa inseguridad me precipita al abismo de los celos muchas veces y se va transformando, si esto no lo integro, ya en algo caótico, en algo realmente fóbico, en algo realmente fóbico. Entonces vamos a analizarlo desde la profundidad, y desde la profundidad nos damos cuenta que es una no conexión con la esencia, con aquello que somos, ¿no? Es decir, una conexión con ese ego que no ha tenido las cosas que hubiera querido tener, un ego desprotegido, un ego abandonado, un ego herido, donde no lo puede resolver desde ese lugar, desde la mente. Entonces, ¿cómo lo abarcamos nosotros cuando encontramos esta enfermedad o esta manifestación de nuestra inseguridad interior?
Tenemos que descubrir realmente la real verdad de aquello que somos. En la negación de nuestra propia esencia nos quedamos cristalizados en los efectos laterales o colaterales o periféricos de los fragmentos que manifiestan los celos. Pero eso no somos nosotros, son esos epifenómenos que ocurren, una proyección de la desconexión interior. Cuando empezamos a darnos cuenta que en la profundidad hay un campo vibratorio de pura claridad, de eternidad, que nos integra y que nos da la seguridad por saber que eso es lo único que existe, lo único real. Lo demás es una ilusión de nuestra mente que nos ha poseído en un momento a través de esto que se llama el celo, esa enorme herida existencial que nos arrastra a un rincón muy pequeño de la vida, del cual tenemos que empezar a construir una nueva comunicación con algo genuino que somos. Y ahí empieza a aparecer una especie de observador más interior o un testigo, que la sola conexión con ello hace sentir como que esta energía se fuma. De pronto empiezo a sentir una seguridad y un desapego a todas aquellas acciones que me llevaban a controlarlo. Ya no necesito el control, porque ese control solamente me genera la ansiedad. Es una compulsión por posesión de todo eso. Cuando entro en el reino de aquello que soy, realmente empiezo a saltar todo esto, porque me doy cuenta que es un esfuerzo vano que me va desgranando toda mi integridad física, emocional, mental, espiritual, relacional, económica. Es una hecatombe que me lleva a mi propia destrucción. Cuando me doy cuenta de esto y empiezo a entender que dentro mío está la solución, que no está fuera en las identificaciones falsas de las cuales me doy cuenta de esta trampa, empiezo a investigar que dentro mío, en un proceso de autoindagación, hay un espacio de totalidad, un espacio de plenitud, un espacio donde la mente no puede entrar, y ese argumento infantil queda fuera. Empiezo a hacer contacto con una esencia que me da la tranquilidad y la seguridad, donde el afuera empieza a desvanecerse, ¿no? Y solo esta esencia queda como único registro de mi vida. Y cuando hago ese contacto, y ese contacto empieza a aparecer dentro mío como una nueva forma de ver la vida, empiezo a verla diferente, empiezo a crearla diferente. Y el celo, por decirlo de una manera, esa herida empieza a cicatrizar dentro mío, porque la seguridad está aquí adentro. Y lo que proyecto con el otro es una interrelación no dependiente, no dependiendo de las emociones o de los pensamientos, ni de la presencia del otro. El otro es un compartir, es un compañero, o lo que fuera que se manifieste más allá de mí, simplemente es una relación armónica de caminar un camino dentro de la seguridad que nos da la luz de la conciencia. Entonces nos damos cuenta que la persona que entra en el campo del celo es porque no cree en ella, que ha hecho una identificación falsa de lo que es, y eso lo arrastra a un precipicio, a un abismo, ¿no? Que muchas veces no tiene retorno. La única forma de entrar nuevamente en la conciencia es desandar ese camino, salir de la afuera y empezar a encontrar este océano de vida donde están todas nuestras respuestas, y empezar a caminar en el campo de la seguridad. Podemos estar en la entropía, en el caos, absolutamente confiados, porque salimos de un reino que está integrado, que obedece las mismas leyes del universo.
El universo no es celoso, solo la mente del hombre genera esa ruptura, esa distorsión que nos trastorna. Empezar a caminar en las leyes del universo son las leyes de la confianza absoluta en esta vida. Y cuando yo confío, no puedo estar dudando o con celos. Empiezo a caminar en la entropía celebrándola, porque todo aquello que venga va a ser lo mejor que me sucede, porque sucede dentro de un creador orgánico, de un creador integrado y sano, fundiéndose en nuestro corazón. El celo es de la mente simplemente, el corazón es confianza absoluta, apertura, celebración, abundancia. Entonces esto es una reflexión para aquellas personas que estén transitando este camino del celo. Parar en la mente y empezar a integrarnos en el campo del amor por nosotros mismos, el campo del corazón, el campo donde todas las cosas son posibles. Solamente ahí está la sanación, y poder trascender el celo es la confianza absoluta en este universo lleno de paz, de amor y de oportunidades para que los sueños más profundos, el amor más profundo que sentimos sean una realidad. El camino es hacia adentro. Namaste.